Efectivamente, a eso me refería. Muchas gracias por la Cuéntame. presentación. Me presento, como bien dijo mi colega Jorge. Mi nombre es Luis Mosqueira, trabajo en el Centro de Incidencia y Aprendizaje, en particular el área de estudiantes. Y hoy día vamos a ver algunos tópicos respecto a presentaciones orales, considerando este contexto de educación online, que sabemos que ha tenido sus pros y sus contras, pero que entendiendo que estamos en un contexto de pandemia ha sido lo posible. Veo que Sofía hizo una pregunta que es si esto también sirve para los elevator pitch. Perdón, mi inglés es pésimo, pero básicamente estos son lineamientos generales en cuanto a comunicación oral. Así que sí, hay elementos que podrían servir para el elevator pitch, además, a pesar de que no está orientado específicamente a ello. ¿Ya? De nada, Sofía. Y bueno, como bien les comentó Jorge, la idea es que esta sesión sea más interactiva. Si bien yo no puedo ver totalmente sus caras porque estoy en un modo de presentación, sí voy a agradecer mucho si es que levantan la mano, si es que hacen una pregunta en el chat, o lisa y llanamente si es que requieren interrumpirme, pueden activar su micrófono, hacerme la pregunta, no hay problema. La idea es que este sea un espacio de aprendizaje de todos y vayamos viendo de qué manera podemos sacar el mayor provecho posible. Dicho esto, bueno, les comento que me va a apoyar esta PPT, que va a ser un material que va a quedar disponible y también es parte también del propio taller, que es incluir material educativo. Bueno, el objetivo de la sesión, comentar de que estamos buscando entregar herramientas técnicas, prácticas, para considerar en la realización de las presentaciones orales, sobre todo en este contexto online, y la estructura de la sesión va a ser básicamente un antes, durante y después de la presentación. ¿Ya? Eh, bueno, antes de la presentación, como bien dijimos, el primer tópico, siempre tenemos que considerar tres elementos muy importantes. El primero es conocer el producto solicitado. ¿A qué nos referimos con esto? A que no todo tipo de presentación de carácter oral tiene las mismas características. No es lo mismo hacer una presentación oral individual que una en grupo. No es lo mismo hacer un role-playing o grabar la presentación o hacerla en directo, en simultáneo. Por eso, lo primero que se recomienda siempre es revisar qué producto se me está solicitando. Para eso, vean bien las instrucciones. En caso de que tengan dudas, consulten a los y las ayudantes, consulten a sus profesores y aclaren todas las cosas que requieran, porque en un contexto online no es tan fácil que podamos comunicarnos directamente con él o la profesora. Así que recuerden mucho qué tipo de producto se está solicitando. Sean muy quisquillosos respecto a las instrucciones. Vean paso a paso qué es lo que se está pidiendo, porque las instrucciones son las que van a indicar qué elementos o qué pasos van a tener que ir siguiendo para realizar esta presentación o el producto que se le esté pidiendo. Y por último, siempre, ya no solo en evaluaciones orales, sino que en cualquier evaluaciones, es importante revisar las rúbricas o las pautas de evaluación. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a mirar todas las dimensiones que tiene que tener este producto. Generalmente nos centramos mucho en el contenido. Vemos si es que el contenido está bien argumentado, si es que tenemos buenas fuentes. Por eso son solamente una o dos dimensiones de todo lo que implica una evaluación oral, entendiendo de que también hay interacción con la audiencia, tiene que haber una estrategia para convencer a nuestra audiencia, tenemos que tener un objetivo para la presentación y muchos elementos más que vamos a ver en un momento más. Así que por favor, lo primero, antes siempre es revisar el producto, las instrucciones y las rúbricas o pautas de evaluación. Ya, esto es bien introductorio, así que creo que no es necesario detenerse más. Aquí, bueno, le estamos mostrando algunos tipos de evaluación que pueden realizarse de manera oral. Tenemos las cápsulas breves, que en verdad son videos de unos 5 o 10 minutos y que son más simples en su producción, ya que pueden utilizar, por ejemplo, la cámara del celular, pueden grabar la pantalla del computador, utilizando ya sea PPT, Prezi, video, Kahoot, Mentimeter, lo que ustedes deseen. Y es como una de las alternativas más simples de poder realizar. El role-playing tiene un poco más de dificultad,
ya que implica asumir un rol dentro de una dinámica. Hay algunos ramos, por ejemplo, en contabilidad, donde se les pide a los y las estudiantes que representen, por ejemplo, al asesor de una compañía, que representen a un gerente, y van jugando ya sea con otros compañeros o con su profesor o profesora. La participación en clases virtuales, hay algunos docentes que lo consideran dentro de sus evaluaciones, ya sea mediante un sondeo o lisa y llanamente pidiendo la explicación de algún tipo de ejercicio. Y para eso, bueno, podemos seguir utilizando Webex o Meet en caso de que Webex se caiga. Y por último, las ya conocidas presentaciones grupales. En esto, sobre todo, en este tipo de presentaciones hay que tener muy en cuenta la organización del tema. Es necesario reunirse, es necesario tener una videollamada para aclarar de qué van a tratar y cuál es su posicionamiento al respecto, ya que como grupo tienen que generar una identidad para poder presentar. No sé si hay alguna duda respecto a estos cuatro tipos de evaluaciones, en verdad son bastante introductorias y sé que han tenido más de una durante esta trayectoria en la universidad. Bueno, asumo que no, ya que no hubo respuesta, así que vamos a seguir un poco. Muchas gracias, Sofía. Ya. Ahora, una vez que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, es decir, que ya revisamos el producto, las instrucciones, la rúbrica, es importante que vayamos definiendo algunos temas. Y aquí me voy a detener un poco más. Lo primero es saber cuál es la herramienta digital óptima. Por ejemplo, tenemos Webex, tenemos Hangouts, tenemos Meet, tenemos la cámara, ya sea del computador o del celular, y tenemos que aprovechar estas herramientas según cómo sepamos manejarlas. ¿Ya? Aquí lo que creo yo que es el primer dato es aprovechemos de usar lo que ya sabemos y en caso de que no sepamos utilizar algo, hagamos pruebas. En el SEA hay una frase, hay un lema que yo encuentro muy ad hoc, sobre todo en este contexto online, que es el pecado no es no saber, el pecado es no atreverse. Así que chicos, ya sea con Webex, ya sea con las aplicaciones del teléfono, del computador, incluso con Canvas, si es que ya están activos algunos cursos, jueguen, prueben, vean cuáles son todas las funciones que hay, aprieten todos los botones y vean qué resulta. Y esa va a ser la mejor manera de ir aprendiendo. Ya. Aquí también me quiero detener un poco, considerando de que toda evaluación oral requiere elementos discursivos. Y esto implica una planificación previa. El primer elemento es el tema. ¿Alguien quiere darme alguna indicación de qué considera que puede ser el tema en una evaluación oral? Camila dice el tópico principal. Efectivamente, el tema se refiere a cuál es el tópico bajo el cual circunda nuestra presentación, nuestra evaluación, nuestro role-playing, lo que sea que... Bueno, Sofía pedía un ejemplo, si quieres darnos, no hay problema. En general, el tema es bastante complicado porque eh, hay una infinidad de temas que uno puede elegir dependiendo de cualquier tópico que se nos pida. Pero lo que sí les recomiendo es, al momento de elegir un tema, sean capaces de acotarlo lo más posible. No es lo mismo hacer una presentación sobre la educación que hacer una presentación sobre la educación en Chile. Lo cual no es lo mismo decir hacer una presentación sobre la educación universitaria en Chile. Tampoco es lo mismo decir la educación universitaria en Chile desde las movilizaciones sociales del 2006. Mientras más acotados sean con su tema, más fácil abordarlo. Yo me acuerdo que mi abuela, mi santa abuela, decía, el que mucha abarca poco aprieta. Esto pasa con el tema. Si no somos capaces de delimitarlo de una manera que podamos ver cuáles son las variables que se ponen en juego, no vamos a poder dar abasto con toda la información que tenemos. Entonces, recomendaciones para elegir un tema que esté situado en un rubro, educación, economía, lo que ustedes consideren, que esté situado en un lugar, es decir, en Chile, en América Latina, en América completa, como ustedes prefieran,
y que sean capaces de delimitar un tiempo en específico. Es decir, si nos estamos refiriendo a este año, los últimos 5 años, la última década, el último siglo, todo esto va a permitir que nuestra audiencia se sitúe en el contexto que queremos brindarle. Hay que entender que la evaluación oral es una experiencia. Entonces tenemos que dar todos los lineamientos para que se comprenda de qué estamos hablando. Piensen que es como una película. Si una película comienza con un tono ya más gris, nosotros sabemos que puede ser una película que haga referencia o que lisa y llanamente sea de los años 60 probablemente, 50. Por el contrario, si vemos efectos especiales y naves espaciales, probablemente ya sea de algunas décadas más avanzadas. Ahora, una vez que tenemos el tema, es importante que nos informemos respecto al tema. Yo sé que este paso a veces cuesta porque partimos de presunciones, de lo que sabemos del tema, lo cual es muy importante, pero que tenemos que verificar con algunas fuentes bibliográficas. Y aquí, importante, fuente bibliográfica, sepan que probablemente no va a ser La Cuarta o algún diario más considerado tabloide, tal vez, o sensacionalista. Necesitamos que nuestras fuentes sean verídicas. Para eso siempre está el repositorio de documentos de la universidad, están los textos guías, y si no, pueden buscar, por ejemplo, en Google Scholar algunas fuentes que eh, les permitan que tengan un sustento científico y que puedan revisar. Una pequeña técnica de cómo pueden hacer esto, revisar papers, si es que no tienen mucho tiempo. Les recomiendo que lean primero el abstract y luego los resultados. Si esto ya está apoyando al tema que ustedes están tratando, vayan a revisar el resto del documento. Si no, probablemente van a leer más de un paper que no les va a servir. Esto como a manera de filtro. Ya. ¿Hay alguna duda respecto al tema y a la veracidad del contenido? Muchas gracias. Me parece Candra. Bueno, también Camila y Daniela. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, una vez que tengo el tema y que sé que mis fuentes son pertinentes, es importante que defina un objetivo. ¿A qué me refiero con objetivo? A qué quiero lograr en mi audiencia. Quiero que mi audiencia se informe sobre el tema, deseo que adhieran a mi postura, deseo que en verdad rechacen lo que se está exponiendo, deseo que sea más ameno, deseo que hagan una reflexión de vida. Esto es importante, ¿por qué? Porque va a implicar de qué manera vamos a relacionarnos con la audiencia y vamos a generar una estrategia para conseguir ese objetivo. Entonces, tenemos que ver qué es lo que queremos lograr y sobre todo, quién es esa audiencia. Nuestro discurso, nuestra forma de hablar va a depender netamente de nuestra audiencia. Lo voy a poner con este ejemplo, tal vez un poco más polémico. No es lo mismo hablar, por ejemplo, sobre aborto con gente de una iglesia que con un grupo feminista. ¿Por qué? Porque las aproximaciones respecto al tema son distintas. Yo tengo que comprender cuáles son las visiones que tiene nuestra audiencia respecto al tema para poder ver de qué manera argumento y puedo lograr mi objetivo. Para esto, por ejemplo, hay varias opciones. Una es categorizar a la audiencia. Son estudiantes, son compañeros, son profesores. ¿A quién le estoy presentando? ¿Qué características tiene esa persona? O esa audiencia en general. ¿De qué son? ¿A qué grupo pertenecen? Y también enfatizar un poco el tema de la edad. Sabemos que hay brechas generacionales que implican muchas cosas. Por ejemplo, probablemente nuestros profesores docentes no tengan un mayor manejo tecnológico o de algunos conceptos tal vez más juveniles, por decirlo de algún modo. También tenemos que saber cuál es el grado de conocimiento de nuestra audiencia sobre el tema. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de economía, supongamos, a un grupo sindical que a nuestros profesores que tienen magíster, doctorado en economía en universidades internacionales. Consideremos cada una de estas preguntas para generar un perfil de nuestra audiencia. Es más, hay un ejercicio que ayuda mucho que es dibujar
a nuestra audiencia y otorgar las características. Qué cosas le agradan, qué cosas no le agradan, qué elementos sabe, qué elementos no sabe y cuál es mi objetivo. Y por último, y un elemento que yo considero esencial, es la estrategia. La estrategia es lo que nos permite ver que la comunicación no es un elemento tan inocuo o tan inocente como generalmente se ve. La estrategia es lo que nos permite ser casi unos ajedrecistas de la comunicación e ir elaborando varios argumentos y varias formas para convencer a nuestra audiencia. Sé que en abstracto suena un poco enredado, pero vamos a aterrizarlo con algunos ejemplos. Una estrategia muy común respecto a las presentaciones o la comunicación oral es establecer un nosotros. ¿A qué se refiere esto? A que no haya una distinción entre presentador, presentadora y audiencia. Entonces uno puede apelar, por ejemplo, a anécdotas personales que probablemente sean compartidas con nuestra audiencia. Por ejemplo, ahora que lo pienso, hace poco nombré una experiencia de mi abuela respecto a lo que decía del que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué quiero hacer notar con esto? Que probablemente ustedes también tengan algún tipo de frase abuelística al respecto que puedan utilizar. Otro tipo de estrategia es, por ejemplo, mostrar los beneficios de nuestra propuesta en comparación a los perjuicios que implica no tomar nuestra propuesta. Si yo digo, por ejemplo, asistir a este taller es muy bueno ya que vamos a complejizar nuestra mirada sobre las evaluaciones orales, estoy dando un valor agregado a la propuesta que estoy generando. Por el contrario, si digo, bueno, no asistir a este tipo de taller, en verdad termina siendo de que uno no conozca la complejidad y probablemente tampoco conozca el uso de la herramienta o algunas técnicas ya más visuales, va a indicar que tal vez esa persona genere un interés en hacerlo. Otra estrategia también muy común es generar una necesidad de la audiencia. ¿Cómo puedo hacer esto hablando de un tema? Al indicar, por ejemplo, cómo el tema que estoy presentando es importante para esa audiencia. Si estoy hablando, por ejemplo, de educación universitaria en Chile desde el estallido social, y mi audiencia son estudiantes, compañeros y compañeras, puedo apelar a de qué manera es necesario abordar el tema, ya que esto va a implicar nuestra vida cotidiana como estudiantes. Ahí yo estoy problematizando, es decir, estoy generando un problema para que mi audiencia entienda por qué es relevante hablar del tópico. Entonces, básicamente, los elementos discursivos es aclarar las preguntas esenciales. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué? No sé si hay alguna duda, algún reclamo, insulto respecto a los elementos discursivos. Muchas gracias, Sofía y Alan. Vamos a pasar entonces a el material de apoyo. Como pueden saber, el material de apoyo siempre es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite ir dando las pautas de lo que tenemos que decir, permite fomentar nuestra estrategia y a la vez nos permite un respaldo respecto a las presentaciones orales. Ahora, estamos en un contexto online, donde probablemente las presentaciones o las evaluaciones orales van a ser en línea. Entonces el material de apoyo termina siendo un salvoconducto, por ejemplo, para no tener una interacción necesariamente directamente cara a cara. Esto para las personas que probablemente se ponen más nerviosas, dentro de las que me reconozco, nos ponemos más nerviosos al momento de presentar de manera oral. Por ejemplo, en este momento yo tengo abierto mi PPT y no puedo verlo mayormente a ustedes. Entonces yo siento que le estoy hablando más que nada al computador. Ahora, tengo noción de que están ahí, tengo abierto el chat, tengo abierta como sus caras, que en verdad no son sus caras, son solamente las siglas de su nombre porque sé que están con la cámara apagada. Pero me es más cómodo hablar precisamente mediante este material didáctico. Puede ser PPT, puede ser Prezi, puede ser Kahoot. ¿Qué les recomiendo? En primer lugar, no saturen una PPT con texto. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la gente se concentre más en lo que está escrito que en lo que están diciendo ustedes. Si por algún motivo necesitan categorizar los elementos
o necesitan agregar texto, vayan presentándolo de a poco. Por ejemplo, en esta lámina, pueden ver de que primero presenté lo que era la herramienta digital, después los elementos discursivos, después el material de apoyo, y después voy a presentar otro elemento. ¿Cómo pueden utilizar esto? Yo recomiendo algunas herramientas que, por ejemplo, trae PPT, que es Smart Art. No importa si son muchas diapos o no, pregunta Sofía. Bueno, eso va a depender mucho de nuestra audiencia, insisto, y de los requisitos que tenga nuestra presentación. Ahora, yo recomiendo que no sean muchas diapositivas porque eso tiende a abrumar a nuestra audiencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? En una diapositiva, agrupar más de un tema e ir presentándolos de a poco con animación. Por ejemplo, hubiese sido un desperdicio, pero cada uno de estos recuadros que aquí están presentes, yo podría haber hecho una diapositiva con una imagen. Pero, como ustedes bien saben, ustedes están siendo los usuarios, ¿cómo se llaman? Los clientes, en este caso, se hubiesen aburrido y no hubiese encontrado sentido haber hecho solamente una diapositiva para cada tópico. Claro, nuestra audiencia, nuestros receptores, como ustedes quieran llamar. Entonces, agrupé estos 4 elementos bajo un tópico, que era una vez que sabe lo que debe saber, y los fui presentando a poco mediante la animación. Otro elemento importante, a través de la experiencia me he percatado de que los títulos, las letras no tienen que ser muy pequeñas para que la gente pueda ver, esto ya es un tema de inclusión, de que los colores fuertes no necesariamente son los mejores, que pueden utilizar algunos colores más suaves, más pastel, y que si no saben cómo utilizar o cómo repartir los elementos gráficos en una diapositiva, pueden dividirlo en cuadrantes. Por ejemplo, un elemento simple es, en este caso, no sé si ven mi flecha, lo dividí en 4 cuadrantes. Y así pude repartir como los elementos. También puedo dividirlo a la mitad, a un lado poner el texto, al otro lado poner una imagen, o ya de una manera más profesional, utilizar, por ejemplo, una esquina de un elemento que nos muestre la imagen completa e ir mostrando información alrededor. Siempre menos es más. Así que mientras podamos poner los elementos más claros y más clave, no va a verse llena de información la PPT. Preguntan si la combinación de colores influye. Siempre hay un elemento estético, ¿ya? Si ponen elementos muy fuertes, por ejemplo, un rojo chillón, un amarillo chillón y un azul chillón, o un verde chillón, nuestra vista se va a gastar. Entonces, siempre es preferible utilizar, lo recomiendo yo, tonos más pasteles, ya que eso le da un poco más de armonía. Ahora, si necesitan resaltar un elemento porque es muy clave, pueden hacerlo. Pueden utilizar un color más chillón, que sea contrastable con el color de la letra, generalmente más blanco, y si no, utilicen tonos pasteles. Pueden ver que Smart Art o incluso PPT tiene algunos diseños rápidos. Entonces, eso les va a ayudar. Sofía pregunta si es que para hacer un PPT de nuestras presentaciones, en la U usamos arriba que dice FEN y el color azul. Ya. Insisto, aquí nuevamente va a depender de los criterios que utilice su profesor o profesora. En este caso, como es una presentación institucional, yo estoy aquí en el rol de representante del SEA, tengo que poner ese logo. Si ustedes desean, también pueden ponerlo, porque son estudiantes de la facultad, pero no necesariamente es necesario, o valga la redundancia. Entre los tipos de materiales de apoyo, ¿cuál recomienda? Honestamente, yo, bueno, hay una herramienta que me gusta mucho, que sé que más de alguna la ha utilizado, que es Mentimeter. Pero Mentimeter es una cuenta pagada. Entonces, ante la opción de acceso, honestamente yo recomiendo PPT, porque PPT es simple, es intuitivo, uno puede ir arreglándola y todo, pero sí recomendaría que no le pongan tanto énfasis al material de apoyo como a lo que tienen que decir. No dejen que su material de apoyo tenga más protagonismo que ustedes. ¿Ya? Así que eso recomendaría yo.
No sé si hay más dudas hasta el momento. Bueno, PPT también tiene varias plantillas que pueden utilizar. De hecho, cuando agregan imagen también hay ideas de diseño. Y si no, insisto, siempre pueden hacerlo muy simple, agregar una figura, ponerle un color de fondo, como lo hice yo en este caso, y agregarle texto. Y bueno, el último elemento a tener siempre claro es la modalidad. Ya sé qué herramienta voy a utilizar, ya sé qué elementos discursivos tengo que ver, que tengo que planificar, cuál es mi material de apoyo, ahora tengo que tener claro cómo voy a presentarlo. No es lo mismo una presentación individual, donde yo manejo el contenido y sé que si me olvido de algo en verdad nadie va a saberlo, a hacer una presentación grupal, donde tienen que establecer una identidad como grupo. Y esto es muy importante, si buscan una estrategia, tienen que entender de qué manera ustedes se están presentando ante esa audiencia. Lo voy a poner en un ejemplo simple. Si todo el grupo se presenta de terno, camisa y blusa, probablemente va a dar una imagen, más asociado tal vez a algo formal, a un elemento tal vez más de negocios, o tal vez como el logo de Wall Street, puede ser también. Pero, por ejemplo, si se presentan con una tenida más informal, también puede ser óptimo, por ejemplo, para conversaciones con sus pares, con sus compañeros, ya que no están utilizando un código de vestimenta más formal que ellos. Entonces eso generaría una mayor sincronía. Ahora, el tema de si es sincrónico o asincrónico también va a influir mucho. Si es una presentación en línea, donde en directo van a estar presentando, tienen que tener en cuenta, por ejemplo, si todos los miembros, los y las miembros del grupo, tienen una buena conexión a Internet, si es que están bien repartidas las partes del PPT, si es que lo hacen así, o de qué manera van a poder interactuar entre ustedes. Porque se nota mucho, por ejemplo, cuando la primera parte la hace uno, la segunda parte la hace otro, la tercera parte la hace otro. Javiera comenta que Cambias también te permite hacer PPTs bonitos, pero no sé si tiene la opción de Smart Art. Y Camila responde que no la tiene. Bueno, veo que agradezco mucho a Camila por su respuesta también. Ya les comenté, la idea de esto es que sea participativo. Insisto, siempre podemos activar el micrófono, hablar por chat, no hay problema. Y bueno, que sea sincrónico es distinto a, por ejemplo, que sea asincrónico, que podamos grabarlo desde nuestros hogares, ya que eso implica también muchos elementos respecto a lo que es el ambiente, a lo que es el ruido, a lo que es la edición del texto, para que lo tengan ahí en consideración. Igual lo vamos a ver un poco más en profundidad ahora, luego. No sé si hay alguna duda respecto a estos elementos. Si en una presentación grupal a uno se le olvida su parte, ¿qué se recomienda hacer? Ya. Voy a responder primero esta respuesta a Daniela, o sea, esta pregunta a Daniela, y luego a Victoria. Bueno, Candra indica que disimular. Ya. Vamos a ir de a poco, ya primero a Daniela y después respondo a Victoria. Eh, ¿Qué hacer si es que a uno se le olvida una parte? Si es una parte esencial, bueno, el grupo puede ahí comentar ese elemento. Lo importante no es que cada uno sepa su parte, sino que todo el grupo sepa el tema. Por eso es importante que hayan estas reuniones iniciales. Por último, por ejemplo, dar el indicio de, bueno, aquí también juega un rol importante tal elemento. No sé si nombra a la persona, quiera comentar sobre el tema. Ahora, si se dieron cuenta después de que están ya más, que se le olvidó algo, siempre es bueno decir como, bueno, se me olvidó comentar esta parte, ahora lo refuerzo. Al final, la presentación es una conversación. Entonces, no es necesario que sea como todo tan estricto y tan pauteado. ¿Ya? Estoy un poco. Ya. Victoria comenta que no entiende la diferencia entre sincrónico y asincrónico. Y Rafael también hace énfasis en este elemento. Sincrónico, en verdad, es un nombre que estamos indicando para cuando se hace la presentación en directo.
Por ejemplo, ahora mismo estamos teniendo una reunión sincrónica. Entonces, por ejemplo, yo tengo que cuidar todos los aspectos de la imagen que estoy proyectando. Por ejemplo, en este caso, ya que vengo en el rol de profesional, tenía que ponerme una camisa y tenía que fijarme de que los elementos que se vieran no fueran a influir un poco en mi propia seguridad personal. Por ejemplo, ustedes no ven algún cuadro personal aquí al respecto, ni hay nada que no quiera que se vea. ¿Ya? Asincrónico se refiere a cuando ustedes pueden grabar con anterioridad su presentación, su discurso, su cápsula, la evaluación que corresponda. Eso implica otros desafíos. Implica encontrar el momento ideal con la iluminación adecuada y a su vez también permite la edición. En caso de que no les guste o sientan que pueden hacerlo mejor, puedan realizar nuevamente la presentación. ¿Con esto queda más clara la diferencia entre sincrónico y asincrónico? Ya. Y también Camila indica si se va a ahondar un poco más en los elementos discursivos o solo los técnicos. Miren, la idea es que podamos presentar los elementos ya más, ¿cómo decirlo? Más técnicos al respecto y después podamos tener un breve momento donde podamos compartir ya cara a cara algunos tips que podrían servirnos en temas ya más discursivos. ¿Les parece? Ya. Dicho esto, entonces vamos a proseguir. Durante la presentación, algunos elementos a tener en cuenta. Igual voy a tratar de pasar estos elementos rápido para que podamos ya entablar más una conversación cara a cara. Hay elementos no verbales que es muy importante ahondar. Primero, la dicción y la velocidad. Aquí, bueno, la dicción permite la comprensión del mensaje y la velocidad es esencial para dar tranquilidad a la presentación, para enfatizar ciertos elementos o simplemente para dar un ritmo diferente a la presentación. ¿A qué me refiero con ritmo? Si es, voy a hacer un ejemplo un poco caricaturesco, pero si hablo en todo momento de esta manera, va a ser monótona la presentación. En cambio, la velocidad permite dar un poco más de énfasis, permite apurar ciertos elementos o retrasar aquellos que son más importantes. Y la dicción, bueno, siempre es un tema para todos. Sé que, por ejemplo, yo no tengo la mejor dicción del mundo, pero siempre podemos hacer ejercicios, el tipo de ejercicio del lápiz en la boca, o hablar mucho antes de la presentación, porque así también vamos aflojándonos un poco. El contacto visual. Sé que a mucha gente le complica un poco este elemento, así que vamos a hacer distintas cosas que pueden funcionar. En caso de que fuera una presentación presencial, siempre pueden mirar, por ejemplo, la nariz de la persona que está presentando, pueden mirar el entrecejo o pueden mirar un punto vacío que dé la impresión de que están como viendo a alguien. Ahora, como estamos en un contexto online y probablemente la cámara que van a utilizar va a ser la de su celular, sí, dicción es modulación, a eso se refiere. Lo que pueden realizar siempre es mirar la cámara o la cámara que tenga su computador. En caso de que eso igual los ponga nerviosos, siempre pueden pegar un sticker sobre la cámara, cosa que no tape la visión, o en algún lugar cercano. Por ejemplo, conocí a una persona que había dibujado ojos encima de la cámara, entonces esa persona veía una carita. El mantener el contacto visual en una presentación online es más simple porque en verdad no estamos viendo a nadie, solamente vemos la cámara. Pero sí va a implicar una disposición a entregar ese contenido. Ahora, yo sé que esto lo saben porque la mayoría de ustedes ya se saca fotos con el celular previamente, entonces saben lo que es mirar a la cámara para dar esa impresión. Y la pantalla para ver el rostro del profesor, ¿lo recomienda? Siempre es bueno tener algún tipo de feedback de nuestra audiencia, de nuestro interlocutor. Pero eso ya ir mirándolo un poco más de reojo. Por ejemplo, yo sé que ustedes no lo ven, ustedes solamente ven mi mouse moviéndose, pero yo estoy arrastrando en este momento la ventana
donde están donde están ustedes. Claro, obviamente no veo ninguna cara porque están todos con la cámara apagada, pero probablemente su profesor sí va a estar mostrando la cámara. Entonces, yo lo puedo estar mirando a ustedes y de reojo mirar cuál es la reacción que estoy teniendo. El uso de pausas. ¿A qué nos referimos con esto? A que no sea toda la presentación de corrido. Voy a tenerme un poco. Raúl está preguntando si es que en una presentación presencial se recomienda estar siempre mirando a la audiencia. Uno siempre tiene que ir jugando. Si uno siempre hace lo mismo, se vuelve monótona una presentación. Entonces, aunque uno mira a la audiencia, tiene que establecer al menos 3 puntos a los cuales mirar. Se recomienda, por ejemplo, al centro de la sala, al costado derecho y al costado izquierdo. No se centren en mirar solo al profesor. Es más, si me piden una recomendación, no miren a su profesor o su profesora, porque eso va a indicar de que ustedes se han adueñado del espacio. La sala pasa a ser inmediatamente de un pequeño cuadrado en que está su profesor a una sala gigantesca donde ustedes pueden proyectar mejor su voz. Eh, También Sofía pregunta si es que el uso de las manos para que no sea monótono. En el caso de que se vea, claro, en mi caso no lo estoy viendo, en verdad por un motivo particular estoy sosteniendo el computador para que no se me caiga, pero ya, voy a alejarlo un poco para que se me vean un poco las manos. La gesticulación siempre es bienvenida. Algunos pueden decirme, es que no sé cómo gesticular. Hay algunas formas muy simples. Por ejemplo, el utilizar una mano para enfatizar una idea siempre se toma de buena manera y como pueden ver es siempre el mismo movimiento. Si se cansan de esta mano pueden utilizar la otra. Ahora, si quieren dar mucho énfasis, siempre pueden utilizar ambas manos para decir lo que quieren mencionar. Y otro elemento importante que también les va a servir en gesticulación, respecto a, por ejemplo, si es que no están viendo las manos, es el movimiento de la cabeza respecto al tema que están tocando. Eso le va a dar mayor dinamismo en el caso de que no muestren sus manos. No sé si se entienden estos elementos no verbales. Eh, Camila, claro, menciona no exagerar. Hay algunos que están todo el rato y parecen youtuber generando la imagen de las manos. Entonces, no. Seamos, insisto, no hagamos siempre lo mismo, a veces enfaticemos, a veces no mostremos las manos y enfaticemos con nuestra cara. Veo que alguien me pregunta si es que puedo dar un ejemplo. Raúl, ¿un ejemplo de qué particularmente? No, Auronplay. Prefiero no ingresar a eso ya que va a estar esta grabación después para ustedes. Una pregunta de cómo enfatizar sin manos. Por ejemplo, si quieren hablar de un tema en particular, pueden hacer un breve acercamiento de la cabeza hacia el tema. Otro más similar es, por ejemplo, al pasar a otro tema, mover un poco la cabeza hacia el lado. Eso va a indicar de que estamos pasando a otro tópico. Y ahora, por ejemplo, lo más común es la afirmación o la negación. Si no queremos hablar de algo, podemos hacer un breve movimiento, o si estamos enfatizando un elemento que sabemos que es importante, podemos hacer un pequeño asentimiento con la cabeza. Cuando uno está nervioso durante una presentación, tiende a hablar más rápido. ¿Cómo controlar eso? Ya. Siempre es importante reconocerse cuando uno está nervioso, ya que hay muchas técnicas. Por ejemplo, eh, en la transición de las diapositivas siempre va a ser un espacio para respirar. A mí en particular me gusta presentar las diapositivas, no sé si ven mi flecha, como un listado. ¿Por qué? Porque esto va a permitir de que al terminar cada línea pueda tomar un respiro y pasar al siguiente tema. ¿Ya? Ahora, si ustedes se están sintiendo nerviosos, siempre es bueno, por ejemplo, parar un poco, tomar un respiro y seguir comúnmente.
Otro elemento que también pueden servir es, por ejemplo, tener algo en las manos, jugar con esas cosas en las manos. Por ejemplo, a mí me gusta jugar con las piernas, pero en este caso no es óptimo porque tengo el computador sobre las piernas, entonces si me pongo a moverla, no se va a ver una imagen más nítida. Pero yo recomiendo eso, pueden utilizar algo en las manos, sobre todo en este contexto que no se ve. Ahora, si en particular estamos pensando en alguna evaluación más presencial, hay una técnica que sirve mucho, que es simular o actuar alguna profesión. Por ejemplo, yo les recomiendo unos minutos, unos 10, 15 minutos antes de la presentación, ponerse de pie y pensar, ya, ¿cómo caminaría, por ejemplo, un militar? Y caminar como militar. Después, ¿cómo caminaría una persona que le ha ido mal en la vida? E interpretar a esa persona. Y por último, indicar cómo haría una presentación un profesor o una profesora que nosotros admiremos. Y ahí pueden interpretar a esa persona y en verdad generar un personaje para nuestras presentaciones. Yo les comento, yo no hablo así en mi vida cotidiana. Bastante similar, sí, pero no hablo a este volumen. Este es más que nada un personaje que genero para poder generar una interacción con ustedes. No sé si con eso pude apoyar un poco, pude dar algunos tips. Ya, muchas gracias. Se nos está pasando muy rápido la hora, así que voy a avanzar un poco más rápido para que alcancemos a tener el espacio final. Bueno, ya hablamos del uso de pausa y la gesticulación, así que vamos a la siguiente diapositiva. Durante la presentación, elementos a tener en cuenta, algunos elementos técnicos. Tienen que conocer cuál va a ser la duración de su presentación. No es lo mismo una presentación de 3 minutos que una de 1 hora. Si son presentaciones más breves, vean cuáles son los elementos esenciales. ¿Cómo pueden hacer esto? Tomen, por ejemplo, POSIT y escriban cuáles son los temas más relevantes de su presentación. Luego lo organizan y pregúntenle a alguien si es que se entiende el hilo conductor. Y ahí pueden ver qué elementos pueden sacar o qué elementos pueden agregar. El plano de grabación siempre es muy importante. Bueno, sé que ustedes por las fotos que más de algunos se saca, saben que no es lo mismo poner la cámara desde abajo, donde parecemos en verdad personas de la tercera edad, que tener la cámara desde arriba, donde ya parece que somos Pokémon. ¿Qué se recomienda? Una cámara que sea más de frente, donde se pueda ver nuestro rostro, que es nuestra principal arma de comunicación. El audio siempre es importante. Por ejemplo, si yo me pongo a tapar el orificio donde está el micrófono, probablemente no se va a escuchar bien. Tengo que tener muy claro cuál es la fuente del audio y tenerla despejada. La iluminación es esencial. Traten de buscar una fuente donde, si bien el sol pueda darles de frente en la cara, o al menos de costado. En este momento yo, por ejemplo, la ventana la tengo a mi costado y se puede notar mi cara. Si estuviera a contraluz, probablemente no se vería muy bien. Y por ende, mi gesticulación tampoco se vería. Antes de la presentación puedo preguntar si los receptores escuchan, pero por supuesto, y de hecho, durante toda la presentación pueden ir haciendo como este elemento, ¿ya? ¿Cómo calcular el tiempo para alcanzar a abarcar todo el contenido en un tiempo limitado? Aquí hay una sola forma de saberlo y es practicando. Practiquen, grábense, vean si es que pueden ir avanzando de buena manera. Y ojo, siempre dejen un espacio para preguntas. Cosa de que, por ejemplo, si tienen poco tiempo, pueden indicar a su audiencia, a sus receptores, cualquier duda, por favor, anótenla y la respondemos al final de la presentación. Para evitar cortes en la presentación. Sofía, como te comento, siempre pueden realizar preguntas durante la, durante la presentación. Ahora, he sabido que hay algunas personas que mal utilizan este tema de la conexión y simulan estar pegados en cámara para no responder preguntas. No recomiendo que utilicen esa,
esa herramienta. Importante el tema del ruido. Vean que no estén, por ejemplo, al lado de la calle o si están con sus familias, tratar de conversar con ellos y con ellas, tener un acuerdo familiar para que básicamente no los manden a comprar el pan cuando están a la mitad de la grabación. ¿Ya? Almacenamiento, siempre tener en cuenta cuál es el espacio de almacenamiento que tengo para que no se nos corte la grabación a la mitad. Conexión a internet, asegurarnos de que estamos teniendo una buena conexión. Y también, por ejemplo, identificar cuáles son las horas en que tiende a quedarse pegado el internet. Y sobre todo, temas de seguridad. Tengan en claro que el estar haciendo una grabación puede ser exponerse un poco y exponer un poco su intimidad de su espacio personal. Entonces, asegúrense, por ejemplo, una, de estar vestidos, por favor. Segundo, de que no se vean cuadros personales, es decir, que no haya acceso a sus familias o hermanos chicos. Y tres, de que en verdad se muestre solo lo que ustedes quieran mostrar, ¿ya? Si pueden hacerlo tal vez en un patio donde no se muestra nada de la casa, mejor aún. Y bueno, después de la presentación, elementos a considerar. Primero el guardado, hay que almacenar nuestra grabación en caso de que sea una presentación grabada. Se recomienda el formato MP4 porque es casi ya universal en estos momentos y va a ser más fácil su exportación. Y también tener en claro cuál es el medio bajo el cual se va a enviar nuestra presentación. Puede ser correo, puede ser YouTube y dejarlo como no enlistado para que nadie lo vea, solamente las personas que tengan el link. Bueno, una pequeña síntesis de la sesión. Vimos lo que era el antes, el durante y el después. Esta grabación obviamente después se la vamos a enviar. Y si quieren tener también algún material de apoyo, hay estos clásicos 10 tips que yo sé que todos conocen. Hay 10 tips para desarrollar presentaciones orales y también hay tips para utilizar imágenes en una presentación. Bueno, esta es la parte en la que les digo gracias. Termino de compartir mi pantalla y voy con ustedes. No sabía que había tanta gente en la sala. Estoy impresionado. Ya, Sofía dice que tiene esos papelitos. Ya. Me gustaría dejar estos minutos que quedan para aclarar dudas, tener preguntas, o sea, ver algún tipo de preguntas que alguien tenga. Si desea puede levantar la mano, si desea puede activar su micrófono, no hay problema. Por supuesto, Juan, puede hacer preguntas. Me acabo de dar cuenta que yo no soy el host, así que yo no veo quién tiene la mano levantada. Así que eso, le agradezco que puedan Gusto, activar el micrófono. compañeros. Yo tengo... Se me acaba de pegar, se me acaba de quedar pegado Juan. Juan, creo que tu conexión no está muy bien, así que si puede hacer la pregunta por chat también, que es una opción. Ok. Bueno, que creo que podía escuchar a Juan. Juan, ¿nos escuchas? Sí lo escucho, pero no sé si ustedes me escuchan a mí. Ahora sí. Y ahora sí. Bueno, yo supongo que estos elementos de poder hablar bien, la dicción, son súper importantes tanto para una empresa. Ujú. No, creo que te perdimos de nuevo. Juan, te recomiendo que hagas la pregunta por chat porque no podemos escucharte. Alcancé a escuchar de que la comunicación es importante en una empresa. Juan, si estás aquí, danos una señal, por favor. Todos preguntan si estás bien, Juan. Ah, ya, hice la pregunta. Me dice profe, en verdad no soy profesor, pero lo voy a tomar como un cumplido.
¿Qué tan importante se considera estos elementos de habla? Pues tenemos reconocidos políticos que al momento de debatir se ríen, se interrumpen. Uf, entramos en un tema bastante interesante. Miren, todo va a depender de un contexto y de la estrategia. ¿A qué me refiero con esto? Si es una instancia formal, tal vez el reírse puede no ser la mejor opción. Pero, por ejemplo, si nuestra audiencia, en verdad, son personas más conocidas, el reírse puede generar una interacción con esa audiencia. Por ejemplo, ya que estamos hablando de los políticos, ¿ustedes han visto cómo son los afiches de los políticos? Básicamente, siempre se están riendo, como con una sensación de todo está bien. De hecho, bueno, hay un análisis de imagen de la primera campaña de Michelle Bachelet e indica que precisamente un gran factor que influyó fue su imagen. Esa imagen de la sonrisa tierna, como más maternal, ayudó a generar una reacción en su audiencia. Entonces, ¿qué puedo indicar? Eh, Depende de tu audiencia. Si tu audiencia son, por ejemplo, tus compañeros y compañeras, siempre es bueno reír, contar alguna anécdota o algo que se haya vivido juntos. Si es una evaluación con algunos profesores que tal vez son un poco más rigurosos con las presentaciones, tal vez no sea tan recomendable, al menos que sea algún tipo de humor relacionado a la disciplina. En este caso, por ejemplo, yo pretendo que nuestra interacción sea más cercana y por ende también me permito reírme, me permito interactuar. Yo no voy a tener esta actitud, por ejemplo, con algún director de escuela, por decirlo de algún modo. No sé si con eso apoyé a responder tu duda, Juan. Ya, muchas gracias. No sé si quedan más dudas al respecto, A mí me gustaría preguntar algo por supuesto. respecto a lo que es andar en el tema de del discurso propiamente tal, la oración, por así decirlo, dentro de la presentación. A mí me gusta, por ejemplo, cuando estamos en sala, hacer preguntas cortas o cosas que permitan participar. Por ejemplo, en un contexto como este, pude haber preguntado, levante la mano quién se ha sentido nervioso en una presentación. Y son preguntas que no requieren un Kahoot o un Mentimeter, sino que levantan la mano nomás. O por ejemplo, ¿quién le ha pasado esto? Y no sé, tú dime. O cosas muy así cortas. Entonces, en este contexto online es distinto porque si yo digo levanten la mano, obviamente no voy a ver quién está levantando la mano o no la van a hacer. Entonces, ¿cómo podemos como utilizar ciertas, no sé, alguna herramienta, alguna estrategia para captar mejor a la gente y que esté más atenta a lo que uno está diciendo en este contexto más online? Eso. Ya. Bueno, claro, una de las formas de mantener el contexto, igual es un desafío, pero una forma de mantener el contacto es ir haciendo preguntas constantemente, como ir leyendo sobre todo el tema del chat. Si se fijan, lo que traté de hacer yo hoy fue ir leyendo el chat a medida que iba presentando para ir interactuando con ustedes de esa forma. Bueno, si alguno de ustedes es ayudante, también puede tener la opción de sondeo en su sala de Webex, que ahí también permite ir haciendo alguna especie de encuesta general. Pero si no, lo que sí se puede realizar es, en vez de hacer como la pregunta generalizada, asumir la respuesta que esperamos. Entonces, esa es una forma de hacer como un pequeño guiño con nuestra audiencia. Al indicar, por ejemplo, no sé, bueno, a todos nos ha pasado que en nuestra casa no saben qué significa ingeniería de información y control de gestión, por ejemplo. Y ahí nosotros vamos a ver si es que tienen la cámara activa, que más de alguien va a sentir. Entonces, esa es una forma de interacción que permite también ir evaluando de qué manera la audiencia está comprometida con nosotros. Ahora, ¿cuándo se vuelve más complicado? Cuando todas las personas tienen la cámara apagada, obviamente. No sé si con eso apoyé un poco a la pregunta. Ya. Se recomienda que para interactuar con la audiencia usen el micrófono. Ahí, y bueno, también Sofía indica que en su sección nadie prende la cámara. Bueno, en este momento nadie tiene la cámara prendida. Así que sé lo que es eso. En cuanto al micrófono, no puedo indicarles si es que hay una opción mejor que otra porque depende netamente de su equipo. Entonces,
no sé, pues no puedo recomendarle que use micrófono a una persona que, una, no tenga micrófono, o dos, en verdad no tenga como su micrófono esté en peor estado que el de su computador. Entonces, para eso, hagan pruebas. Grábense, revísenlo y si usan, por ejemplo, el del computador, tengan cuidado de no taparlo. Yo, por ejemplo, tengo el micrófono al costado de mi computador y sé que, por ejemplo, si paso mi mano no se va a escuchar tan bien. Por ejemplo, si usan manos libres o audífonos con micrófono incorporado, preocúpense mucho del roce que pueda tener el micrófono con su ropa o no sé si tienen una bolsa de papas fritas o algún plástico, ya que efectivamente eso va a interferir. Bueno, Camila indica que las clases de las 8 se está en pijama. Bendita dicha la de ustedes, nosotros como sea tenemos reunión todas las mañanas y tenemos que estar presentables. Ya, no sé si queda alguna otra duda. Camila. Una recomendación también es pedirle a algunos amigos, compañeros, que hagan una videollamada de prueba para crucear todas las herramientas del Webex, Zoom, etcétera, y ver qué cosas se pueden hacer durante la presentación. Estoy muy de acuerdo con eso, Camila. Creo que la mejor forma de aprender es haciendo. Entonces, yo les recomiendo que jueguen, que prueben, que analicen, que la embarren, que aprieten todos los botones, porque eso les va a permitir ir respondiendo todas sus dudas. Y si los mechones no conocemos a los compañeros, bueno, aquí tenemos una buena instancia donde las personas pueden indicar quiénes son del primer año. Siempre se puede armar un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook, o simplemente tal vez contactar con algún ayudante para ver si es que hay algún grupo en el cual puedan conocerse. Chicos, chicas, les comento que como ya estamos en la hora, les voy a pedir que completen un pequeño cuestionario. Déjenme encontrarlo. Acá está. No, en verdad es un Google Form. Para que puedan contestarlo, por favor, esto nos va a servir para levantar información, si es que en verdad eh, no les gustó este taller, en verdad consideran que no fue útil. Cualquier comentario, insulto también dentro de los márgenes del respeto. Eh, ay, aparecieron muchas preguntas de la nada. A ver, Florencia indica, según sus criterios, de la universidad. Se me acaba de correr el chat. Voy a abrirlo. Por su experiencia, ¿alguna especie de maquillaje para las mujeres lo cuentan como elemento de la formalidad? Miren, en verdad, lo importante de una presentación es que ustedes se sientan cómodas. Entonces, si ustedes consideran que algún tipo de maquillaje es óptimo para la imagen que quieren proyectar a su audiencia, está bien, pero tampoco es obligación, porque en verdad aquí lo que importa es el sello profesional que estamos dando. ¿Ya? Entonces, si para su estrategia puede ser relevante, utilícenlo. Si no, si en verdad lo utilizan para sentirse más cómodas, más confiadas, también pueden hacerlo. Quizás tal vez un maquillaje sutil que no entorpezca. Lo importante es que su imagen no sea más importante que lo que están diciendo. ¿Ya? Ya, Florencia indica de que no necesita demasiado, pero hay gente o empresas que lo cuentan. Insisto, todo depende siempre de la audiencia, ¿ya? Del contexto. Eh, si no se sabe quién va a presentar dentro del grupo, ¿cómo es la forma más rápida de organizar el momento? ¿Quién va a hablar cada punto de la presentación? Chicos, aquí lo que yo recomiendo es no seamos ingenuos, ¿ya? Siempre se debe preparar una presentación. Y si no, también pueden establecer códigos. Siempre como desde la experiencia, uno puede indicar ya en qué elemento te sientes más fuerte tú, en qué elemento te sientes más fuerte tú. Ya, por último, esta parte hagámosla entre nosotros dos, nosotros tres y vayamos viendo cómo vamos complementando.
Bueno, se sigue debatiendo el tema de el maquillaje apropiado. Yo creo que aquí la experiencia también de, por ejemplo, sus docentes, la experiencia de sus compañeras, compañeros o de ayudantes les puede ayudar mucho. Como le digo, siempre depende del contexto, depende tal vez del profesor o la profesora. Así que ese es como el consejo que les puedo dar. Un grande señor Mosqueira, muchas gracias Juan. Lamento que no hayamos podido escuchar tu pregunta, pero agradezco el apoyo. No sé si quedan más dudas pendientes. Bueno, les doy las gracias por la participación, gracias por la paciencia. Y bueno, ustedes saben que cualquier duda que tengan, pueden conectarse a la sala Webex del CEA para, de 9 a 6 de la tarde, en una viernes, para ver cualquier elemento. Pueden escribir un correo a mí, puede ser. Les voy a dejar mi contacto en caso de que tengan alguna duda o presentación. Y de verdad, muchas gracias por la participación. Fue muy amena, se me hizo muy rápida. Así que muy agradecido, por favor, respondan el formulario. Ahí Jorge le está recordando también. Y eso sería. Hasta luego, muchas gracias.